Bienvenidos a una nueva sesión de Mental Morphosis, queridos amantes de la libertad y de la racionalidad. Como lo prometimos, vamos a conversar sobre el título de esta intervención, ayuda tóxica. Vamos a ver si es así o no en el caso de Argentina, el Fondo Monetario Internacional, y para analizar lo que está ocurriendo en estos días, de hecho, bajo el gobierno de la dupla Fernández-Kirchner, nos acompaña Agustín Echavarne, que es un economista muy conocido en Argentina, director de Libertad de Progreso, profesor de ESADE en Buenos Aires y una voz, insisto, que participa del debate público en Argentina ya hace muchos años. Así que, Agustín, muchas gracias por estar con nosotros y ayudarnos a entender mejor lo que está pasando en tu país, que siempre nos da sorpresa. Muchas gracias, Axel. La verdad es que siempre es un placer conversar contigo y capaz que aprendo también algo de lo que está pasando en Chile. Bueno, eso lo podemos conversar con calma porque parece que nosotros nos acercamos cada vez más a lo que son ustedes, pero todavía nos falta. Agustín, quiero entrar derechamente a la crisis fiscal, económica, argentina. Antes quiero que nos ilustre un poco de algunos datos. Por ejemplo, ¿cuál es el nivel de deuda pública que tiene Argentina, el nivel de desempleo, de pobreza, de inflación, los típicos datos macro que son muy importantes para que la gente que nos ve de además otros países y que no necesariamente los maneja, tenga una representación más exacta del nivel de catástrofe en el que se encuentra o de crisis en el que se encuentra el país? Sí, la Argentina está en una crisis muy grande y sobre todo es una larguísima decadencia, ¿no? Porque en el fondo llevamos 80 años de decadencia con 2 o 3 momentos de recuperación, que puede haber sido el gobierno de Frondizi y el primer gobierno de Menem. O sea que es una larga decadencia, es como que se va derritiendo una Argentina que alguna vez fue, digamos, un país rico y hoy ya no lo es. Cuando miramos la deuda, la historia de deuda fue de creciendo en creyendo y con una cantidad de reestructuraciones. Argentina ya tuvo 21 acuerdos con el Fondo Monetario, es decir, este es el número 21, y por supuesto no cumplió ninguno. Siempre tuvo que pedir perdón por no cumplirlo, es decir, que esta vez, nuevamente, ya hoy podemos pronosticar que tampoco lo vamos a cumplir. Cuando miramos el monto total de la deuda, es de arriba de 353.000 millones de dólares. Es muy difícil comparar con el PBI, porque en Argentina, con la inflación que hay y con distintos tipos de cambio, la pregunta es cuánto es el PBI en Argentina en dólares, y eso es un misterio. Son todas estimaciones, pero podemos decir que está cerca, en el orden del 90% de deuda pública, que no sería extraordinariamente elevado si comparamos con países como Europa o como Estados Unidos o ni que hablar que Japón, pero con una enorme diferencia, que Argentina no tiene crédito. El crédito viene, lo sabes bien, ¿no? De credere, que es de creer, de confiar. Si no confían en tu país, para prestarte, te cobran tasas altas de interés. Entonces, si tienes 90% de deuda, pero pagas 1 o 2% de tasa de interés anual, entonces no es tan elevado. Argentina tiene que pagar 20% anual y no le prestan. Como no le prestan y como no pudimos pagar al final del gobierno de Macri, es que pedimos la ayuda tóxica, como bien la definiste, del Fondo Monetario Internacional. Y creo que eso es un dato relevante para analizar. Yo creo que efectivamente el FMI es tóxico, pero es tóxico porque le permite a los países endeudarse por encima de sus posibilidades. Entonces, toda esa idea de que el endeudamiento de los países que se lo dan al Estado, ¿no? A los estados, a los gobiernos, que despilfarran el dinero. Cuanto más dinero le das a los gobiernos que despilfarran ese dinero y más ayuda le das para que lo sigan despilfarrando, termina siendo un salvavidas de plomo. Entonces hoy tenemos un Estado inmenso que llega al 45% del PBI. Ahora, 45% del PBI, cuando ya sos un país rico, y además si tienes un Estado eficiente, como pueden ser los países nórdicos, entonces es un costo para el sector privado que los hace crecer mucho menos a esos países, pero se puede sobrellevar. Ahora, si cargas con 45% de gasto público a un país de ingresos medios, como la Argentina, y con un Estado que es
de pésima calidad, o sea, pésima educación, pésima salud, seguridad, justicia. Entonces el costo es inmenso para bolsillos flacos y encima la productividad de ese Estado, o sea, los servicios que presta, son de bajísima calidad. Y la clase media termina pagando, la gente de ingresos medios termina pagando doble, porque paga la salud privada, paga la educación privada, a pesar de que los impuestos son el equivalente a los países nórdicos. Claro. ¿Y cuáles son en estos momentos, Agustín, las cifras de pobreza? Entiendo que está cerca del 50%, la inflación 50%. Es los números más dramáticos que dan cuenta de esta crisis en la que estamos. Y el más dramático es la pobreza, porque hicimos justamente el camino inverso de lo que ha hecho Chile en los últimos 40 años. Argentina pasó de 4% de pobreza, la cifra oficial de mediados del año pasado era 40,4%, las cifras no oficiales, por ejemplo, de la Universidad Católica Argentina, ya estaba en el 44%, y posiblemente hay muchos que ya están diciendo que estamos cerca del 50%. Es decir, que la tendencia es pasar de 4 a 40%. En 4 décadas. A 50%, ¿no? Y yo lo hablaba, eso alguna vez escribí un artículo llamado La X de la pobreza, comparando con Chile, que hizo exactamente el camino inverso, ¿no? Más allá de que ahora quieren copiarnos, lo cual es algo insólito, porque realmente Chile ha tenido un éxito asombroso y Argentina una decadencia terrible. Y sin embargo, algo nos lleva a ir por el mal camino, a veces a los latinoamericanos, ¿no? Pero sí, la pobreza es tremendamente dura. La caída de los salarios reales en Argentina viene cayendo el 39%, los salarios de un trabajador normal comparado con su canasta de trabajo, que es la de un trabajador, la canasta de gastos de un trabajador promedio, cayó 39% desde el año 2011. Mientras en el mundo viene mejorando otra vez la X de la pobreza en Argentina, ¿no? O sea, nosotros vamos a contramano de lo que está ocurriendo en el mundo, siguiendo el camino de Venezuela. Y por primera vez hemos superado a Venezuela en inflación también, que como bien dices, el año pasado fue un poco más del 50%, y en ese sentido Argentina es peor aún que Venezuela en algún término, porque nosotros venimos con alta inflación desde la década del 40. Desde que se creó el Banco Central en Argentina en 1935, el promedio de inflación anual es 53%. ¿Sí? O sea, es la debacle de la moneda. La moneda argentina se derrite a medida que los políticos ordenan al Banco Central seguir emitiendo y emitiendo moneda espuria permanentemente, falsificando la moneda. El peso hoy no es moneda, no cumple ninguno de los requisitos de la moneda. No sirve como unidad de cuenta, pues no puedes valorar una casa en pesos, tienes que cambiar permanentemente el valor, o un auto. No sirve como reserva de valor, porque se va destruyendo. Y como moneda de cambio sirve solamente en el lugar donde forzosamente te obligan a aceptarlo, que es en Argentina. Salís de Argentina y nadie te acepta un peso. Cuando tú hablas de 20% de deuda, de interés que paga el gobierno argentino o el Estado para endeudarse, que lo pagan finalmente los contribuyentes, porque obviamente no lo pagan los políticos, eso es, tú emites una deuda y en dólares tienes que pagar ese 20%, ¿correcto? En dólares. En pesos es mucho más alta. El Banco Central emite LELIQs, que son letras del Banco Central, que está pagando en pesos si lo tomás en términos de tasa nominal anual, es cerca del 50%. Y el Banco Central, a su vez, está semiquebrado. La deuda del Banco Central, que no la contabilizamos en el número que te dije antes, la deuda del Banco Central equivale al 128% de la base monetaria, creciendo al 50% la tasa de interés. O sea que solamente para pagar los intereses tiene que estar creciendo más del 60% la base monetaria. Por eso es que tenemos una inflación altísima. Entonces es una pelota de nieve que va creciendo y que nuevamente le va a estallar muy probablemente al próximo gobierno. Por ahora hay un estallido, pero un estallido en cámara lenta, digamos. Pero en algún momento es cuando alguien quiera resolver estas cuestiones, va a tener que transparentar todo esto y puede generarse lo que en Argentina llamamos un rodrigazo, por un famoso ministro que fue Celestino Rodrigo, que pobre hombre lo que hizo fue sincerar las variables. Cuando uno sincera las variables, es un salto de inflación muy grande y luego empiezas a acomodar. En aquel caso
no pudo acomodar y lo echaron rápidamente. Y puede ocurrir en Argentina también, ¿no? Pero digamos que tenemos 2 años por delante muy difíciles hasta el próximo mandato. Mira, yo quisiera leerte, Agustín, de una columna del Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, que ha sido muy influyente en el equipo de gobierno actual desde hace tiempo, de hecho, del círculo Kirchner, por decirlo de alguna manera, profesor de la Universidad de Columbia, Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, una frase de una columna que escribió hace poco tiempo en Project Syndicate, que probablemente tú leíste, y me gustaría ver tu reacción a lo que él dice. Entre muchas cosas, por supuesto, dice que los gobiernos de izquierda siempre han buscado en Argentina preocuparse de la gente, los gobiernos de derecha solo de los empresarios, y entonces él explica que existen diferencias importantes en el ciclo actual, dice, refiriéndose al gobierno de Fernández Kirchner, el actual. El gobierno de Macri, elegido en 2015, heredó una deuda externa relativamente pequeña debido a la reestructuración que había tenido lugar. Los mercados financieros internacionales entonces estaban aún más entusiasmados de lo normal, le prestaron al gobierno decenas de miles de millones de dólares a pesar de la ausencia de un programa económico creíble. Esto dice Stiglitz sobre, en esta frase, por supuesto, de la columna, el gobierno de Macri. Y luego sostiene que cuando las cosas se pusieron mal, dice, el Fondo Monetario Internacional intervino con su paquete de rescate más grande de la historia, que fueron 57.000 millones de dólares, de los cuales 44.000 millones fueron gastados rápidamente. Y ahí que fue un intento de la administración de Trump para apoyar a Macri. Esos son como los juicios políticos de él. Pero, ¿qué tanta responsabilidad del desastre argentino tiene Macri y qué tanta tienen los Kirchner? Que Kirchner Fernández, más bien el grupo Kirchner, porque obviamente Macri asume después de la era Kirchner, no es como que llegó del planeta Marte y asumió la presidencia en Argentina. Sí, Stiglitz, te diría que esa declaración que hizo no fue la peor que hizo otras mucho peores. Sí, ¿no? sí. En esta columna tiene otras peores, de hecho. Sí, sí. De hecho, un premio Nobel no está exento de decir gansadas. Pero en ese caso, lo que dice ahí es bastante correcto en cierta medida. Lo que pasa es que efectivamente Macri heredó una deuda alta, pero es verdad que el propio gobierno de Macri disfrazó esa deuda. Y entonces mostraba... dice que es baja. En la columna dice que heredó una deuda. Ya lo sé. Por eso digo, estoy tratando de explicar lo que dice Stiglitz, ¿no? Lo que pasa es que el origen de ese error está en el propio gobierno de Macri, porque el gobierno de Macri disfrazaba la deuda externa diciendo que tenía 30% de deuda, porque excluía de la deuda externa, de la deuda en dólares de la Argentina, la deuda que tenemos con nuestros propios fondos de pensión, que es la ANSES, y con el Banco Central. Como diciendo, eso es deuda, decían el gobierno de Macri, intraestado. Y nosotros en aquel momento les decíamos, eso es falso, porque no es una deuda intraestado, porque el Banco Central, del otro lado, tiene a los tenedores de los pesos, y la ANSES, del otro lado, tiene a los jubilados. Entonces, si vos vas a decir, esa deuda no la pago, entonces estás vaciando el Banco Central o estás vaciando los fondos de pensión para pagar a los jubilados. Es un enorme error. Entonces, con ese enorme error del gobierno de Macri, que heredó una situación complicada con un déficit fiscal que estaba medido por nosotros en 7 puntos del PBI, que esa es la verdadera causa del crecimiento de la deuda, el déficit fiscal, no hay otra. El déficit fiscal era muy alto y eso es lo que hereda Macri. El problema de Macri es que no lo solucionó. Entonces, durante los 2 primeros años, no solo hizo gradualismo, como se dice, sino que apuntó el barco siguió apuntando el barco hacia el sector equivocado. O sea, por ejemplo, Cristina Kirchner aumentó la cantidad de ministerios de 8 a 15, y debajo de eso, secretarías, subsecretarías y todo lo demás. El gobierno de Macri... público creó la era Kirchner? ¿Cuánto empleo estatal creó? Mira, no solo Kirchner, sino desde Duhalde, o sea, desde que estaba de la Rúa, que tenía 2 millones de empleados públicos, llegamos a 4 millones de empleados públicos. O sea que hay 2 millones. Esto en 20 años. En 20 años. Y Macri no es que los aumentó, pero no los redujo. Y lo que sí aumentó fue la burocracia, porque aumentó de 15 a 23 ministerios, es decir, 21 más 2 superministros, que eran Lopetegui y Quintana en ese momento. Esos 23 ministerios tenían debajo
3.000 ravioles. Nosotros llamamos raviola a cada uno de las organizaciones del organigrama, ¿no? Es decir, secretarías, subsecretarías, direcciones nacionales, etcétera, etcétera. 3.900 de las cuales eran oficinas de coordinación. O sea, nada más que para coordinar al gobierno tienes que juntar a 900 personas. Es un disparate. Bueno, eso lo hizo. Después cambió, una vez a la mitad de su gobierno, empezó a reducirlo, pero ya estaba complicado, ya estaba entrando la suba de tasas en Estados Unidos y ya dejaron de financiarnos voluntariamente el mercado y ahí tuvo que entrar a acordar con el Fondo Monetario. Pero el error de Macri fue que no bajó el gasto público, esa es la realidad. Y Argentina no da más. Argentina no da más porque el sistema ya no da para parches. Necesitamos un cambio muy profundo, muy complejo, porque, para darte algunos números, nosotros tenemos 6 millones de personas que están trabajando en el sector privado formal, un poco menos de 6 millones. Y luego tienes 4 millones de empleados públicos que tienes que sostener, 7 millones de jubilados y pensionados, a los cuales la mitad no hizo aportes, le regalaron las pensiones. O sea que es un agujero enorme. Y sobre eso hay que sumar 8 o 9 millones de personas que reciben subsidios sociales, planes sociales y demás, y transferencias. Con lo cual, al final del día, son 6 millones que están sosteniendo a 22 millones. Y tienes otros 5 millones trabajando en la economía informal, pero de muy baja productividad. Es decir, que el único sector productivo de la Argentina, sobre 45 millones de habitantes, son algo menos de 6 millones de personas. Es imposible que sostengamos a todo lo demás. ¿Qué hicieron? Nos metieron 180 impuestos. Hoy estamos en el número, somos el país con mayor cantidad de impuestos del mundo. Solamente nos supera la isla de Comoros en África, ¿no? En un informe del Banco Mundial de Paying Taxes. Con lo cual es imposible pagar todos los impuestos en Argentina y por eso hay una enorme economía negra. Y el underground economy, ¿no? Que estamos hablando de probablemente 35 o 40 puntos del producto. Que es la que permite que no se muera más gente de hambre, finalmente. Exactamente. Y yo además defiendo moralmente al empresario que trata de sobrevivir y que no puede pagar todos sus impuestos y sigue sobreviviendo, ¿no? Y creo que eso es correcto. Y también a los jóvenes, lo que hay en Argentina, hay algo que sí es interesantísimo, que es, y mucho tiene que ver también con los grupos libertarios, el enorme desarrollo de toda la cultura del Bitcoin y los NFTs y demás, las criptos y todo ese mundo, porque están huyendo de la presión del Estado y están huyendo de los impuestos y de la falta de moneda. Entonces, fíjate, por ejemplo, tenemos en sectores populares de la Argentina, que por ahí tenés un maestro de matemáticas que puede vender por internet o de piano, puede asesorar o vender sus clases a españoles que le pagan en euros. Bueno, si le pagan oficialmente, por cada 100 euros el Estado se queda con 70 y solo le quedan 30 euros al joven que por ahí está todavía en la pobreza y el Estado le saca 70% de lo que produce. Nada más que el tipo de cambio por los impuestos, el tipo de cambio. Explícame un poco por qué se produce eso con ese profesor. Bueno, porque tenemos justamente un tipo de cambio oficial que hoy vale 114 pesos por dólar, pero el tipo de cambio paralelo vale 200. Entonces ahí ya le pegan un saque fenomenal. Y luego los impuestos, que son una enorme cantidad de impuestos. Y que si hago las cuentas bien, debe ser todavía peor, porque no estoy incluyendo que cuando se da vuelta y empieza a consumir, le vuelven a cobrar el IVA y los impuestos al consumo. Entonces, finalmente le están sacando una cifra descomunal. Y eso es para todo el sector exportador. El campo argentino probablemente paga más de 80% de impuestos, ¿no? Ahora, por ejemplo, un país que es exportador de granos, desde toda la historia nos consideraban el granero del mundo, ahora con la trágica guerra de Ucrania, paradójicamente es muy bueno para los países exportadores de granos. Pero en cambio, en Argentina, el gobierno lo trata como si fuera una maldad, algo malo, porque están subiendo los precios. Entonces, como suben los precios, tienen miedo de la inflación. Entonces, tienen unas ideas tan equivocadas
que no comprende que esos serían nuevos dólares para la Argentina, reducir el déficit fiscal y eso te permitiría reducir la inflación. Pero como piensan mal, porque tienen este pensamiento de Stiglitz, ¿no? Guzmán, Stiglitz y demás, no comprenden la inflación como la comprendemos nosotros, que es la desvalorización de la moneda, sino que lo van viendo parcialmente, como si fuera una cuestión de costos que se van creciendo. Entonces, ese error ideológico, te diría, los hace interpretar mal lo que es una bendición. La bendición para la Argentina es que suban los precios de los granos. Y sin embargo, están, por ejemplo, prohibiendo exportaciones o poniendo nuevos impuestos a las exportaciones para tratar de reducir los precios internos. ¡Qué horror! ¿Y cuál es el impuesto a las exportaciones que pagan hoy día los exportadores de grano en Argentina? 33%. O sea, 33% directo, pero luego de eso tienes que sumar todos los demás impuestos. El impuesto a las ganancias, que es otro 33%, y tienes ingresos brutos, y después pagas. Tenemos la teoría que se utiliza en Argentina, es la de Musgrave, que es la multiimposición, que en alguna época, lo decía Colbert, ¿te acuerdas? El ministro de Luis XIV, decía que el arte de poner impuestos es igual que de sacarle plumas a los gansos. Hay que sacar la mayor cantidad de plumas de distintas partes del cuerpo para obtener la mayor cantidad de plumas con la menor cantidad de quejidos. Claro. Y ese es el sistema argentino. Muchos impuestos, y entonces la Corte Suprema, por ejemplo, dice que no te pueden sacar más de 33% de impuesto a las ganancias. Pero te inventan el impuesto de bienes personales y luego te inventan el impuesto a la riqueza. Entonces te sacan por ganancias, te sacan por tener bienes personales y te sacan por impuestos. Le ponen diferentes nombres y te pueden sacar hasta 100%. ¿Sabes cuánto me querían cobrar? Voy a estar litigando, ¿no? Pero me querían cobrar de impuestos el año pasado 229% de mi ganancia. ¿Y eso cómo es posible que llegues a 229% de la ganancia? Porque finalmente por los impuestos al patrimonio se te produce... Porque pagas impuestos al patrimonio y si tienes algo de patrimonio en el exterior, pagas doble. Entonces, si tienes un bono americano que además no te rinde nada porque tenés inflación negativa, pierdes plata y sin embargo tienes que pagar de todas maneras. Tienes que pagar el impuesto completo. Y del patrimonio, el impuesto de bienes personales, no te cobran la parte de deuda, te cobran sobre los bienes, pero no sobre la deuda, no te descuentan la deuda. No, es un sistema realmente ridículo y yo diría que nos da una gran oportunidad a partir del año que viene, porque la parte positiva, para no dejar una sesión tan negativa en los que nos están escuchando, yo creo que el año que viene el peronismo pierde las elecciones y va a perder por quinta vez en 6 elecciones. Entonces, se nota que la gente en Argentina está buscando, quiere un cambio. El problema es que Macri, cuando ganó con un partido que se llamaba Cambiemos, no cambió nada, mantuvo el rumbo desastroso de la Argentina, pero la gente está buscando un cambio. Y los libertarios puros, los más libertarios, Javier Milei, José Luis Espert, han pasado en 2 años de 6% a 19% en las encuestas hoy. O sea que hay un crecimiento muy alto de los más libertarios puros. Es decir, que hay un cambio en las ideas en Argentina hacia el lado correcto. La pregunta es si va a ser suficiente. Si va a ser suficiente para que la clase política se anime a hacer el conjunto de reformas estructurales que Argentina necesita. Que necesitamos subir 150 posiciones en el índice de libertad económica. Ese sería el programa de la Argentina. Claro, y algún día vamos a tener que examinar en detalle la historia económica de Argentina, el peronismo, cómo fue metiéndose ese cáncer, pero a mí me interesaría que tú nos comentes, antes de terminar la conversación, el rol que ha jugado el Fondo Monetario Internacional, no en la historia de Argentina, pero en estos últimos episodios o en estos últimos años, porque acaban de aprobar una nueva préstamo que en realidad es postergar el cobro de la deuda hacia adelante. Pero esos dos temas, el Fondo Monetario Internacional con Macri, las condiciones más o menos que puso, por qué Macri no hizo los ajustes, ¿al fondo acaso no te exige hacer ciertos ajustes reales antes de pasar? ¿Cuál es la crítica que está teniendo este acuerdo del fondo de parte de políticos como Javier Milei, José Luis Espert, de Ricardo López Murphy o de intelectuales como tú, el que acaban de aprobar ahora, que negoció el gobierno de Fernández? ¿Y cómo se ve la continuidad
con el que negoció Macri. ¿Cuál es el rol del fondo y si acaso esto le sirve a Argentina, digamos, o no le sirve? Sí, mi conclusión es que no le sirve, que al contrario, que apoyó la continuación de políticas equivocadas. Primero con Macri lo que hizo fue postergar el default. O sea, Argentina estaba por entrar en default y lo que hizo el Fondo Monetario es darle dinero para que pague a los vencimientos de los bonos que los acreedores no querían refinanciar, no querían volver a prestar a Argentina, o sería con tasas imposibles de pagar. Entonces el Fondo Monetario te presta dinero, mucho dinero, le hizo un aporte de casi 50.000 millones de dólares a la Argentina, un préstamo inmenso, y es verdad, a tasas muy inferiores a las tasas de mercado que pagaba la Argentina, el 4% anual. Pero la deuda se sigue acumulando. Y encima la Argentina estaba cayendo su PBI. Entonces, en términos de PBI, la deuda era cada vez más alta. Y cuando llega el gobierno de Fernández ahora, y uno mira en detalle qué es lo que ha pedido el fondo, nuevamente no hay ninguna reforma estructural. De hecho, el gobierno se aplaude a sí mismo porque logró un acuerdo con el fondo que no le exige ninguna reforma. Y lo vende como una cosa positiva. Y luego hace un ajuste fiscal, pero que todo cae sobre el sector privado. El ajuste no es es reducir al sector público, no es reducir el gasto excesivo del Estado, sino que el ajuste se concentra en aumentar las tarifas, reduciendo subsidios, lo cual yo creo que es correcto, pero en un país que te cobran 180 impuestos, tiene que estar en sintonía con reducirte del otro lado los impuestos y con del lado del sector público haciendo un esfuerzo del sector público. Acá no hay ningún esfuerzo del sector público. Para darte un dato, el Senado de la Argentina, que está encabezado por Cristina Kirchner, este año aumentó 84% su presupuesto, contra la inflación de 50%. Es decir, en términos reales, crece 34%. Es decir, es una barbaridad. Y del otro lado, lo que te hacen es aumentar impuestos, están sugiriendo un revalúo impositivo para que ese impuesto que te hablaba de bienes personales, sin aumentar alícuota, recaude mucho más, van a revaluar el precio de todos los bienes personales, se calcula en 2,7 veces. Entonces es un aumento del impuesto sideral, muy por arriba del 50% de la inflación. Eso lo pide el fondo. Sí, y eso están negociando con el fondo, eso es parte de lo que fue el acuerdo con el fondo. Entonces tienes aumento de tarifas y aumento de impuestos, ninguna reforma estructural. Esa es la clave para que la Argentina esté cada vez peor. Y lo que estás haciendo es, el gobierno de Guzmán lo único que hizo fue patear para adelante reestructurando la deuda privada. ¿Sí? Y ahora la del Fondo Monetario, que equivale al 12%, 12,5% del total de deuda. Es decir, que es un pedazo de la deuda que nuevamente se financia para adelante, pero cuando uno ve los vencimientos acumulados para el 2024, 2025, 2026, 2027, que son los 4 años del próximo gobierno, ya sabemos que no lo vamos a poder pagar. Es decir, que lo que ha hecho es patear para adelante el problema, sabiendo que vamos a entrar en default nuevamente, sabiendo que vamos a volver a tener que reestructurar con el Fondo Monetario, que tampoco le vamos a poder pagar, pero por lo menos te da la oportunidad de llegar al próximo gobierno sin un descalabro total en estos 2 años que quedan. Yo creo que si Argentina entraba en default con el Fondo Monetario, probablemente la pobreza saltaría al 70%. Entonces vamos a tener un problema más grande, porque se va acumulando el problema, pero tal vez el próximo gobierno se anima a encararlo. Entonces, si ahora no hubieran acordado con el fondo, Argentina cae en default con el fondo y tal vez no termina el gobierno del mismo Fernández. Es decir... Bueno, de hecho ayer estuve en un canal de televisión y justo antes que yo estaba un personaje de la Argentina que fue un ex secretario de Comercio peronista, pidiendo que renuncie Fernández y Fernández, Alberto Fernández y Cristina Fernández. Es decir que ya, y esto lo anticipamos desde el inicio del gobierno, porque en Argentina se suele decir que el peronismo asegura la gobernabilidad. Cuando está en oposición te voltea, pero cuando gobierna asegura la gobernabilidad. Y yo siempre discutí esto, yo creo que no es así. El peronismo cuando gobierna muy mal.
solo gobierna repartiendo dinero, y dinero acumulado por otros. Cuando se le acaba el dinero acumulado por otros, se empiezan a pelear entre ellos y suelen caerse. Entonces, se han caído varios gobiernos peronistas. Hay un mito de que los peronistas no se caen, y se cayó el primer gobierno de Perón, el segundo. Está bien, lo voltearon los militares, pero en el fondo había una pérdida de legitimidad y de poder mucho antes de que intervengan los militares. Y después se cayó el gobierno de Duhalde, que también era peronista, y hubo una semana donde se cayeron 5 gobiernos peronistas. Entonces, no es que no se pueden caer, se pueden caer. Pero además, cuando uno ve cómo gobiernan, lo cierto es que gobiernan muy mal. Nunca logran crear riqueza, solo reparten riqueza creados por otros. Y ahora estamos llegando a ese momento donde se les acabó el dinero. El Fondo Monetario aparece como el último recurso para aguantar 2 años más. Pero van a tener algo que paradójicamente lo va a favorecer y que perjudicó a Macri, que es lo siguiente: cuando tienes un gobierno de signo no peronista y va a ganar el peronismo, se produce una fuga de capitales, ¿no? Entonces, en las PASO, en las primarias del 2019, el día que ganaron las primarias el peronismo, ese día la bolsa argentina cayó más que la de Ucrania, ¿sí? O sea, con la guerra. Es decir, el peronismo es peor que la guerra. O sea, te genera una caída de terror para los mercados, ¿no? Entonces, ahora, el año que viene, va a ocurrir lo contrario. O sea, la expectativa de que va a venir otro gobierno distinto, de un signo no peronista, va a favorecer la entrada de capitales especulativos, muy probablemente. Y eso le va a permitir, creo yo, que Fernández tal vez termine su mandato. Claro. Ahora, ¿por qué el Fondo Monetario presta el dinero y hace ahora este rollover básicamente y patea el cobro de la deuda hacia adelante sin pedir reformas estructurales? ¿Cuál es la razón o la explicación que tú crees que hay detrás de esto? Bueno, son burócratas. Entonces, los que manejan el Fondo Monetario le han prestado a la Argentina un préstamo descomunalmente grande que no está en la historia del fondo, nunca pasó algo parecido, y Argentina no lo puede pagar. Si Argentina no lo pagara, ¿qué pasa con los que lo prestaron? Tienen problemas serios. Entonces, los burócratas que manejan el Fondo Monetario son burócratas internacionales que viven como reyes, ¿no? Cuando vienen a Buenos Aires se alquilan los mejores departamentos de la ciudad, o sea, realmente viven como reyes, y por supuesto no responden a nadie, porque no responden a los taxpayers de cada país. Son organismos que están muy alejados de los taxpayers, o sea, los contribuyentes no tienen ni idea de lo que pasa, lo que hace el Fondo Monetario. Y estos personajes que nos prestaron todo ese dinero no pueden hacer que la Argentina entre en default. Como el gobierno actual no iba a hacer reformas estructurales, no había forma de que acepten hacer ningún tipo de reforma estructural, aceptan hacer el acuerdo. Pero además tiene un problema, yo creo, ideológico el Fondo Monetario. El Fondo Monetario, como bien sabes, fue creado con ideas keynesianas. Y esas ideas no funcionan. Entonces, las ideas es poner plata en el bolsillo de la gente, creyendo que la demanda de esas personas, la demanda de los empleados públicos nuevos que contratás y demás, van a hacer crecer la economía. Luego la economía no crece y resulta que tenés que pagar todo lo que te recibiste de dinero y entonces tenés que aumentar los impuestos. Entonces lo que termina pasando es lo que ocurre en Argentina. La Argentina es un caso que debería ser estudiado en todas las universidades, porque es el caso más patético de lo que son las ideas keynesianas puestas en acción. Y que además hoy están empezando a estar en acción en Estados Unidos, lo cual es un muy mal pronóstico para los Estados Unidos. Te cuento una anécdota. Mi hija, estábamos escuchando, ella estudió ciencias políticas, pero estábamos escuchando en el Senado de Estados Unidos las presentaciones de Powell. Y cada vez que venían los demócratas me dice, pero los argumentos son peronistas. Sí, sí, sí. Bueno, Powell empezó a comprarse toda esta teoría casi de la teoría monetaria moderna de que la liquidez o la expansión de la masa monetaria no genera inflación, de alguna manera desbancando a Friedman, ¿cierto? La teoría monetaria más clásica de Chicago, y hubo mucha crítica en Estados Unidos a él por esa misma idea que se ha puesto de moda entre algunos intelectuales políticos y académicos. Y efectivamente es muy parecido a los argumentos que uno oye cuando va a la discusión en Argentina. Y es un desastre, claramente. Y aquí estás viendo cómo se le está yendo también la inflación de las manos en Estados Unidos.
Sin duda. Claro, Además, esa, entre comillas, teoría moderna, de teoría monetaria lo moderna, más no tiene antiguo que nada que ver. existe. Sí, Sí, es una moneda, ya Juan Bautista Alberdi la criticaba hace 150 años en Argentina. sí, de Entonces, nuevo no tiene nada, pero le ponen estas etiquetas para hacerlas más vendibles. Ahora, dos preguntas finales, Agustín. Una, sobre Macri. Se decía que Macri no podía cambiar las cosas porque no tenía la mayoría política en el Congreso para hacer las reformas estructurales. ¿Qué piensas tú de esa afirmación? bueno, esa afirmación realmente lo creen muchas personas en Argentina, muchas personas que están en los más altos niveles de la Argentina creen que eso es así. Yo no la comparto para nada. Creo que Argentina es un país presidencialista, creo que no supieron, primero no, tenían, como te decía, una dirección equivocada, no es que hicieron gradualismo, es que la dirección era equivocada, el programa era equivocado, el diagnóstico era equivocado. Cuando hablábamos con los autores del plan de Macri, antes de las elecciones del 2015, ya el diagnóstico de ellos era que la Argentina no tenía muchos problemas. Esa idea que tenía Stiglitz, que heredó una cosa, una situación, esa idea la tenían ellos. Nosotros dijimos, eso está totalmente errado. Por ejemplo, les mostramos nuestro diagnóstico que incluía que el índice de calidad institucional de nuestra Fundación de Libertad y Progreso había caído 96 puestos, la calidad institucional. Habíamos caído 150 puestos en libertades económicas, entre Duhalde y los Kirchner. O sea, la destrucción de las instituciones había sido tremenda. Y eso es lo que hay que remontar, las instituciones. Cuando uno ve lo que es, porque no son los que miran los economistas que solo miran, por ejemplo, recaudación fiscal, pero no miran que detrás de eso hay 180 impuestos, no comprenden lo que está pasando. Los que no miran que hay 180 impuestos y una enorme evasión fiscal debida a esos 180 impuestos, no y miran solamente el índice del Fondo Monetario que pone el tax collection como si fuera la presión fiscal, lo cual es falso, no es la presión fiscal. La verdadera presión fiscal son todos los impuestos, aunque no se cobren. Claro. Cuando quieres ir a hacer una empresa nueva y quieres buscar dinero internacional, en las planillas de Excel tienes que poner todos los impuestos. No puedes poner, no, yo voy a evadir la mitad. Entonces, cuando pones todos los impuestos, esa inversión no se hace. Entonces, lo que no puedes contemplar es todo lo que no se hace, ¿no? El famoso artículo de Bastiat, lo que se ve y lo que no se ve. Entonces, lo que la Argentina ha desperdiciado es infinito, es enorme, es inmenso. Entonces, bueno, esa situación no la comprendía el gobierno de Macri. Y yo creo que eso fue el deterioro más grande. Luego hay un tema básico que es Maquiavelo, ¿no? O sea, capítulo 8 de Maquiavelo. El mal se hace de golpe y el bien de a poco. Si quieres hacer gradualismo, no te va a ir bien. Argentina hizo 5 programas de shock que funcionaron y los que no funcionaron, digamos, no, de todos los programas que hicieron, fueron 2 que fueron de shock que sí funcionaron y un montón de programas graduales que no funcionó ninguno. Los programas de shock son los que tienen chance de funcionar. Y si mirás en los 15 países que estaban atrás de la Unión Soviética, ahí vas a encontrar 5 que hicieron programas de shock y los 5 mejoraron rápidamente, Lituania, Letonia, Estonia, Polonia y la República Checa, y los otros 10 que hicieron gradualismo siguen con problemas, 30 años después. Bueno, no hay que ir tan lejos. Chile aplicó programas de shock en los 70-80 y despegó rápidamente. Si hubiera habido gradualismo, nunca se habría podido producir el milagro económico chileno, así como lo llamaron. Pero esto me lleva a la última pregunta, que es, tú, entonces, ¿cómo ves lo que se viene para Argentina en este ciclo económico de deuda, inflación? ¿Cómo termina esto? ¿Termina estallando todo por los aires en algún minuto con hiperinflación, digamos, con pobreza por las nubes? ¿O el fondo va a seguir renovando y vas a tener esta mediocridad bastante miserable y pobre, pero no vas a tener un reventón que obligue definitivamente a la clase política a hacer los ajustes estructurales? Y lo otro, ¿crees que hay posibilidad de alguna dolarización o eso todavía está muy lejos de la realidad? Y bueno, la respuesta a la primera es no lo sé. ¿No? Me encantaría saberlo, no lo sé. Mi impresión es que Argentina va a tener 2 años difíciles, pero el nuevo gobierno va a llegar sin un estallido hiperinflacionario. El riesgo existe, pero como te digo, yo creo que el hecho de que va a ingresar un gobierno diferente puede ser que le dé cierto ánimo y apoyo del Fondo Monetario, de organismos internacionales, para no llegar a una crisis muy, muy fuerte antes de empezar.
Y ahí va a tener la oportunidad de una bala de plata, los primeros 90 días. Y si ahí no hace las reformas de fondo, Argentina termina en hiperinflación. Ese sería mi pronóstico, ¿no? Pues sabiendo que hay tantas variables que es imposible pronosticar bien en economía, pero, digamos, esa es mi impresión. Y la pregunta es, la pregunta clave para mí es si el próximo gobierno se va a animar a hacer las reformas. Esa es la pregunta clave, si se van a animar. Y yo creo que va a tener algo favorable, que es que el peronismo perdió las elecciones de mitad de término y creo que va a perder drásticamente las elecciones próximas. Entonces, Juntos por el Cambio, si es que es el que gana el próximo gobierno, además se va a complementar con los liberales, que le están pidiendo, le exigiendo mucho más, ser mucho más firmes. Entonces va a haber una oportunidad. Pero ahí hay dos grandes candidatos por ahora que podrían ganar dentro de Juntos por el Cambio. Son Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Si fuera Patricia Bullrich, yo creo que tiene el coraje suficiente de encarar las reformas al inicio. Si fuera Horacio Rodríguez Larreta, es un hombre más componedor, más transaccional, o sea que está siempre haciendo transacciones políticas, y esas transacciones políticas se logran gastando dinero. Y es lo que ha hecho siempre en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, si lo que va a hacer es tener 23 ministerios para repartir ministerios a las distintas facciones de la coalición y demás, eso puede terminar muy mal. Ahora, lo único bueno es que él sabe que es así. Claro. Con lo cual, eso tal vez sea lo que los presione para finalmente hacer. No van a tener 4 años para patearle la pelota al siguiente gobierno. Eso está clarísimo. O sea, ellos saben, todos sabemos, que tiene que hacerlo los primeros 90 o digamos 180 días. Ya tiene que estar muy claro el programa de reformas que tiene que hacer la Argentina. Y Macri está descartado, no va a correr. Macri, por ahora, lo que los descartan son las encuestas. Okay. Las encuestas lo ponen al mismo nivel que Cristina Kirchner. ¿Y el tema de la dolarización, crees que algún día se produce? El tema de la dolarización, yo la propongo la dolarización. Acaba de publicar un libro Emilio Campo, y te recomiendo que le hagas una entrevista, Emilio Campo y Nicolás Kachanowski, que se llama Dolarización. Nosotros venimos proponiendo la dolarización hace rato, y yo creo que es factible la dolarización, yo creo que es indispensable. A mí me gustaría un esquema de convertibilidad de la moneda, por ejemplo, con el dólar australiano y el dólar canadiense para crear el dólar argentino, que sería una moneda de productores de commodities, con lo cual sería muy razonable desde el punto de vista técnico. Pero creo que ya no hay espacio. La falta de credibilidad en nuestros gobiernos es absoluta. Entonces, la dolarización sería, mejor dicho, en realidad sería el producto de liberar la moneda, que cada uno elija la moneda que quiera. Lo que pasa es que para simplificar la llamamos dolarización porque la gran mayoría de los argentinos van a elegir el dólar. Pero, por ejemplo, podría haber algunos que elijan el euro. También existe la posibilidad el día de mañana de hacer una moneda del Mercosur, que sería mucho mejor que el peso argentino, porque resulta que digamos, que los uruguayos, los brasileños, los paraguayos son mucho más serios que nuestros políticos. O sea que a nosotros nos favorecería. Pero tener una moneda más o menos sana. Pero yo creo que la dolarización sería la manera de tener todas las expectativas juntas en el mismo momento y se produciría realmente un shock de confianza. Pero todos sabemos que eso genera un impulso inicial muy fuerte que tiene que ser convalidado por todo el resto de las reformas que son indispensables. Si solamente haces eso, bueno, te pasa como Ecuador, que hizo la dolarización, pero sigues teniendo gobiernos populistas y la economía sigue sin funcionar bien. Es decir, solucionas un problema, pero no solucionas todos los problemas. Bueno, esperemos, Agustín, que se pueda dar la dolarización con apertura financiera y con un salto en los rankings de libertad económica que ponga a Argentina de nuevo entre los líderes del mundo, como alguna vez lo fue. Muchas gracias por esta conversación y te vamos a seguir contactando para conversar sobre el caso más fascinante de la historia económica latinoamericana y si no mundial, como es el de Argentina, con tantas cosas excepcionales que tiene ese país. Todos se preguntan cómo es posible que estén donde están. Excelente, Axel. Muchísimas gracias y encantado de seguirlo. Y la próxima también te voy a entrevistar a ti para que me cuentes un poco sobre cómo sigue el tema constitucional en Chile. Ahí podemos seguirnos deprimiendo.